y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Y bueno, amado hermano, pues así es, ¿verdad? Ciertamente, pues yo no había creído a ese anuncio. Ciertamente, hermanos, ¿verdad? Pues yo no sabía, ¿verdad? Que ese Cristo que había sido despreciado, desechado, ¿verdad? Que había experimentado el quebranto, como dice la Escritura, pues prácticamente, hermanos, al no tener ese conocimiento, o vamos a decir así, al ignorarlo, por la falta, ¿verdad?, de enseñanza, y ciertamente, hermanos, a veces, ¿verdad?, pues yo creo que nosotros todo ese tiempo tuvimos, ¿verdad?, escondido nuestro rostro, lo menospreciamos, ¿verdad?, no estimamos el sacrificio que hizo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿verdad?, cuando digo la ignorancia, el desconocer realmente lo que había venido Cristo, nos hizo, hermanos, que en cierta forma nosotros también pues, le azotáramos, ¿verdad? Que en cierta forma, amado hermano, también nosotros le hiriéramos con nuestros hechos. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y bueno, yo creo, amado hermano, que cuántas rebeliones nosotros no tuvimos, ¿verdad?, antes de conocerlo. Dice que también fue molido por nuestros pecados. Y déjeme decirle, ¿verdad?, cuántos pecados el Señor no nos ha perdonado, amén. Y yo puedo creer, hermanos, que todavía sí a veces le fallamos y el Señor sigue perdonando nuestras faltas. Y este hombre que sufrió todo esto, dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice que Él fue herido, hermanos, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice, y por su llaga fuimos curados. Y así es, amado hermano, pues yo soy una de esos milagros, esa grandeza, esa misericordia, que por esa llaga yo fui sanada, que por esa llaga yo fui curada, por esa llaga, ¿verdad?, que Cristo llevó en su cuerpo en aquellos años, pues bueno, ¿verdad?, pues yo recibí la sanidad. Después de estar desahuciada por el cáncer, después de estar desahuciada, ¿verdad?, por esa enfermedad terrible que, pues hoy en día, amado hermano, ha cobrado muchas vidas, pero yo sé que muchas almas se han ido por el Señor. Tal vez, ¿verdad?, muchas familias se han quedado tristes, muchos hijos se han quedado sin su madre, por ese tipo de cáncer, amado hermano, que a mí me dio, pero gloria al Señor, porque a mí el Señor me dio una nueva oportunidad. A mí el Señor mostró su misericordia conmigo y dice que yo fui sanada, ¿verdad?, por esa llaga. Cuando yo le conocí al Señor, en aquel entonces, ya hace 12 años que yo le recibí, yo le conocí así, a través de esa enfermedad. Detectada el cáncer, ¿verdad?, ya terminal, un cáncer, ¿verdad?, que bueno, ¿verdad?, pues no había esperanza en la ciencia médica, solamente un tratamiento, ¿verdad?, de una operación, quitando el seno izquierdo y dando 6 quimioterapias. Después de eso, pues me decía el doctor, vamos a tener que dar radiación, ¿verdad?, porque ese cáncer pues se va a ir al pulmón y de ahí pues ya no hay más que hacer, ¿verdad?, más que esperar el tiempo. Pero gloria al Señor, porque en aquel entonces, amado hermano, pues yo conocí del Señor. A mí me predicaron a ese Cristo vivo. Amén. Y yo bajé a ese Cristo muerto que tenía en la cruz y lo bajé y lo puse en mi corazón. Le reconocí, amado hermanos, que mis pecados me habían llevado a donde yo estaba. Reconocí que mis rebeliones había, ¿verdad?, hecho todo lo que yo había hecho, hermanos, pues solamente era, ¿verdad?, porque yo no le había conocido a Él. Pero me hacía falta primeramente la salvación. Antes de que el Señor sanara mi cuerpo, puedo decirle, el Señor vino y sanó mi alma primeramente. Porque ese es el propósito de Jesús. Es el propósito de, primeramente, salvar el alma. Por eso hoy en día tal vez muchas mujeres puedan irse, hermanos, ¿verdad?, puedan morir el cuerpo, ¿verdad?, de ese cáncer, pero su alma es importante. Muchas mujeres estando ya en el hecho de muerte, cuando ya les dicen que van a morir y que ya no hay nada que hacer, ahí aceptan al Señor como su único Salvador. Yo he podido comprobar eso en este caminar, he podido comprobar, amado hermano, que cuando nosotros nos enfrentamos ante la muerte, no hay nada más que hacer más que aceptar a nuestro Cristo. Tomarlo como nuestro único camino, como nuestra única esperanza. Pero si ya no podemos vivir aquí en este mundo, nuestra esperanza es de eternidad, está en la salvación con Él. Y ese fue cuando Cristo llegó a mi vida,
Esa fue mi esperanza. Yo le recibí porque ya nada había, pero después le fui conociendo. Y gloria al Señor porque después experimenté la sanidad total. Después ya de un año casi de tratamiento, pues el doctor que me había desahuciado me dice, pues ya no tiene nada, señora, usted ya está. Y gloria al Señor porque, pues bueno, ¿verdad? Era la mano de Cristo. Era la escritura cumplida en mi vida que dice que por su llaga yo fui sanada. Ahí se cumplió la escritura, amado hermano, se cumplió la palabra del Señor en mi vida. Y gracias a nuestro Cristo, pues ahora ya son 12 años, amado hermano, que yo doy testimonio de esa sanidad. Que yo doy testimonio, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo le creí a esta escritura. Cuando yo recibí al Señor, cuando yo empecé a leer su palabra, yo empecé a leer, amado hermano, el Salmo 23 y esta escritura de Isaías 53. Fueron las dos escrituras, amado hermano, que yo primeramente conocí. ¿Por qué? Porque aquí en esta escritura de Isaías 53 a mí se me reveló la sanidad y lo que Cristo había hecho en la cruz por mí. Y en el Salmo 23 ese me daba paz, me daba consuelo de que había un pastor que me pastoreaba en ese lugar. Cuando yo pasé por las quimioterapias, ahí es donde yo sentía a ese pastor, que me hacía reposar, hermanos, en delicados pastos y me llevaba a aguas de reposo. A ese pastor, hermanos, yo conocí en medio de ese tratamiento de quimioterapia. Esos tratamientos, amado hermano, que deterioran el cuerpo físico, pero el interior se renueva de día en día. Ese pastor que cuando nosotros comenzamos a comer de esos pastos verdes y a tomar de esa agua de vida, empezamos a levantar nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso esas dos escrituras, amado hermano, a mí me revelaron quién realmente era ese Cristo que yo tenía en esa cruz clavada. Cuando yo conocí de la palabra, amado hermano, yo hice un pacto con el Señor y le dije, Señor, en aquel entonces yo decía, si tú me sanas así como dicen estos hermanos, ¿verdad? Porque cada vez que oraban por mí, ellos decían, usted es sana, ¿verdad? Pero yo decía, ¿cómo soy sana? Yo me veo enferma, yo me siento mal. Pero ellos decían, Señor, sánala. Yo sé que tú la puedes sanar y tócala. Y yo decía, Señor, si tú me sanas como dicen estos hermanos, yo te voy a servir. En aquel entonces, amado hermano, pues yo no sabía que era servirle al Señor. Pero gloria al Señor, hermanos, porque al cabo de casi 3 años, el Señor me da el ministerio después de que el Señor me sanó. Bendito Dios, que hasta ahorita, amado hermano, pues es el tiempo que yo le he servido a mi Dios. ¿Por qué? Porque yo hice viva la palabra que está escrita en esta Biblia. Yo hice viva, hermanos, y declaré la sanidad de mi vida y declaré al Señor como mi pastor, como el único salvador en mi vida. Y hasta ahorita, amado hermano, pues bueno, ¿verdad? No le digo, ay, aquí es perfecta. No, amado hermano, ni tengo violita ni alitas, gloria al Señor, pero déjeme decirle, pero mi Cristo, amado hermano, ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. En este caminar yo he experimentado las bendiciones, las misericordias de mi Dios. Y yo en esta tarde, ¿qué le puedo decir, amado hermano? ¿Verdad? Yo creo que usted ha experimentado, ¿verdad?, las bendiciones del Dios vivo, pero si alguno de ustedes no ha experimentado esas bendiciones, quítelo de esa cruz, bájelo de esa cruz, ¿verdad? Póngalo en su corazón, créale lo que la palabra dice y el Señor le va a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor, amado hermano. Bueno, pues en esta hora, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a la vecina su hermana Gloria, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿verdad? Es mi testimonio, parte, hermanos, de la grandeza y de las muchas cosas que el Señor ha hecho. Dios bendiga a nuestra vecina, ¿verdad? Que hace ratito, mira, ¿verdad?, pues salíamos a invitarle y ella decía que ella tenía deseos de ir a una iglesia. Y cuando nosotros llegamos y le hicimos la invitación, dice, pero yo no sabía que me iban a invitar. Y bueno, ahí está el lugar, ¿verdad? Y ella, pues Dios bendiga a nuestra vecina, bendito Dios,